escuchando CDNN 23 con programación informativa. En Informe Pastrán TV hoy conversamos con el presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEB, licenciado José Adán Aguirre. Haremos un repaso a la economía nacional, la Agenda 2020 y el enfoque de algunos medios de comunicación sobre el diálogo entre el gobierno y el sector privado. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa de hoy, este día lunes 3 de abril del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos al programa el día de hoy. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes. Hay muchas noticias importantes esta mañana. Guatemala ha quedado fuera del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Esto debido a que no hubo acuerdos finalmente entre los industriales guatemaltecos con los coreanos en torno a muchos productos coreanos que se importarían hacia la región centroamericana y que ellos creen habrá competencia desleal o que les va a afectar. Nicaragua ya está listo para comenzar a exportar e importar productos desde Corea del Sur. En junio próximo el acuerdo será firmado ya de forma definitiva y para entrar en vigencia en la capital coreana del sur. Además, el comercio regional va a reunión esta semana en Honduras. Van a reunirse los presidentes de las cámaras de comercio de la región centroamericana para seguir hablando de facilitación de comercio, integración de las aduanas, cómo mejorar los puestos fronterizos y que las mercancías no se sigan retrasando en los puertos terrestres centroamericanos. Las remesas siguen ascendiendo, han aumentado más del 6% en lo que va de este año 2017, ha dicho un nuevo informe del Banco Central de Nicaragua. No solamente las remesas han ido creciendo, han mejorado los indicadores de las exportaciones de productos tradicionales y además ha mejorado el índice de actividad económica, dice el Banco Central. El canal interoceánico va, todo se mantiene. Fuentes de HKND nos dijeron de que las versiones periodísticas de que el canal ha sido suspendido y que no se ajustan a la verdad, no son ciertas, son falsas. El canal está terminando, o HKND está terminando de hacer una serie de estudios sobre la salinidad, las esclusas y haciendo perforaciones para la construcción temporal de un puerto en Brito, en el departamento de Rivas, y que todo esto va a estar finiquitado o listo en el segundo semestre del año 2017, por lo que dicen que las versiones más bien es para crearle un ambiente favorable a la anunciada nueva protesta contra el canal que se va a iniciar en los próximos días. Finalmente, la Asamblea Nacional va a ordenar el sector de las telecomunicaciones y de la energía con un nuevo digesto jurídico específico para las telecomunicaciones y la energía que tiene que ser actualizado, dijeron diputados en la Asamblea Nacional. En las noticias internacionales, Lenín Moreno, quien es el candidato de Alianza País en Ecuador, ha ganado la segunda vuelta y es el nuevo presidente de Ecuador. Este era el candidato del presidente Rafael Correa. Tras anunciarse el día de ayer esta victoria, la oposición ha declarado que no acepta los resultados, que ellos denuncian que les robaron, que hubo fraude y se han lanzado ayer en diferentes ciudades de Ecuador a protestar. Hubo actos de violencia, pero los datos oficiales con el 96.14% de los votos dicen que Lenín Moreno, el candidato del partido que lidera Rafael Correa, ha ganado la segunda vuelta con el 51.12%, mientras que el opositor Guillermo Lasso consiguió el 48.88%. Lasso no ha aceptado los resultados, dice que hicieron fraude y no va a aceptarlos.
En Paraguay, ustedes recordarán que el viernes en hora de la tarde hubo protestas cuando en el Congreso paraguayo se aprobó una reforma a la Constitución para permitir la reelección presidencial. Muchos de los manifestantes se metieron al Congreso, protestaron y le prendieron fuego, lo quemaron. Esto ha abierto una enorme crisis institucional ahora en el Paraguay y el presidente Horacio Cartes está pidiendo armar una mesa de diálogo con todos los partidos, con representación parlamentaria y la Conferencia Episcopal Paraguaya para encontrar una solución a las diferencias por la reelección presidencial. Ahí la Constitución prohibía la reelección y el presidente Cartes, quien ahora anda buscando también otro periodo, se atrevió a impulsar una reforma constitucional sin tener el apoyo popular y ahora esto se está traduciendo en protesta en las calles. En lo que tiene que ver con Venezuela, el Mercosur va a pedir oficialmente esta mañana que la OEA aplique la Carta Democrática al gobierno de Venezuela. Dicho sea de paso también, hoy se va a reunir nuevamente el Consejo Permanente de la OEA a solicitud del secretario general Luis Almagro para tratar la situación que se vivió en Venezuela el viernes pasado cuando el Tribunal Supremo de Justicia decidió arrogarse funciones de la Asamblea Nacional, pero ya el sábado en un consejo de gobierno que integró el presidente Maduro se resolvieron esas diferencias. Sin embargo, los cancilleres del Mercosur emitieron un comunicado anunciando el inicio de la aplicación de la cláusula democrática en Venezuela y exigiendo que se convoquen a elecciones, liberen a los presos políticos y restituyan los poderes de la Asamblea Nacional. Veremos qué pasa en las próximas horas. En tanto, en Costa Rica se realizó ayer la elección primaria del Partido Liberación Nacional. Y todo hace indicar que el candidato que apoyaba el expresidente Óscar Arias va a ganar las elecciones. A las 3:36 de esta mañana, Álvarez de Santi ganaba con el 45.4% y José Figueres con el 39.5%. Con casi el 25% de las mesas escrutadas, el diputado Antonio Álvarez de Santi obtenía el 45.4% de los votos en la convención del Partido Liberación Nacional de Costa Rica, que es el partido más importante, por encima del expresidente José María Figueres, quien captaba el 39.5%. El asunto es que esta madrugada el conteo de los votos fue suspendido y la campaña Arias de Santi protestó diciendo que le llamaba la atención poderosamente el hecho de que se hubiese suspendido el conteo de los votos y que no estaban contentos con eso y que temían que en el resto del día se salga diciendo que José María Figueres ganó las elecciones primarias del Partido Liberación Nacional. Repito que el candidato pues del expresidente Óscar Arias el señor diputado Antonio Álvarez de Santi aparentemente va ganando con el 45.4% la convención para ser candidato presidencial el próximo año. Y finalmente, una noticia dramática es la de Colombia. La cifra oficial de muertos de las inundaciones de los últimos días es que los muertos ya llegan a 254 personas, según lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos. Medicina Legal de ese país ha identificado decenas de cadáveres que fueron aterrados por estas inundaciones en el municipio de Mocoa. La enorme avalancha en la ciudad de Mocoa deja 254 fallecidos. Grave pues la situación por intensas lluvias que se viven en Colombia y que se viven en Perú, mientras en Nicaragua tenemos una nueva ola de calor ayer tarde y la noche. Haremos una pausa comercial y al regresar conversaremos con el presidente del COSEP, el licenciado José Adán Aguirre. No se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia.
Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño, y así como Imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en sintonía de nuestro programa y les va a aparecer el número de WhatsApp para los que quieren comunicarse con nosotros y hacer preguntas a nuestro invitado de esta mañana, el licenciado José Adán Aguerri, presidente del COSEP, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, José. Tuvo un fin de semana intenso, usted estuvo por Estelí. Estuvimos desde el viernes efectivamente en Estelí, trabajando primero con el sector empresarial de Estelí, una ciudad que realmente está creciendo, está generando mucha actividad, mucha dinámica. Estuvimos ahí con sectores de tabaco, de turismo, de comercio, y luego el día siguiente tuvimos la oportunidad, en el marco de la alianza que tenemos COSEP con el Consejo Nacional de Rectores, de tener un encuentro en la FAREN de Estelí. El campus tiene 4.500 jóvenes. Es interesante entender que en Estelí en este momento hay al menos 16 universidades. Solo en esta que estuvimos nosotros, que es la del FAREN, la del UNAM, hay 4.500 jóvenes. Estuvimos llevando ahí dos conferencias, una con José Marcel Sánchez, que es un emprendedor, el propietario de Moropotente, y la otra que estuvo a mi cargo, donde lo que estamos es tratando también de llegar a los jóvenes, de estimular a los jóvenes, de impulsar a los jóvenes a que sean emprendedores, a que busquen carreras que demandamos las empresas, a que no solo entiendan que el título es suficiente, sino que se necesitan otra serie de habilidades. Entonces ha sido un fin de semana intenso, escuchando por un lado cuál es la realidad que tienen en los pequeños sectores que están allá en aquella ciudad, y por el otro lado dialogando, conversando con los jóvenes. Siempre muy intensa económicamente Estelí. Muy intensa, es una ciudad que realmente ha crecido alrededor del tabaco. El tabaco está generando 35.000 empleos. Sin embargo, ya alrededor de Estelí ha crecido también mucho el turismo. Hay diferentes ofertas, hay reservas, hay hoteles que están prácticamente en las montañas, hoteles ecológicos como Marduk. Hay diferentes ofertas que tenés alrededor de los sitios más atractivos que tiene allá pues el departamento, lo que es en este caso pueblitos como La Garnacha, donde está a pocos kilómetros también el Salto de Estanzuela. Entonces estamos hablando ya de una ciudad que está creciendo alrededor de una actividad comercial, pero que también está empezando a crecer alrededor del sector turístico. Entonces para nosotros es importante el poder escuchar a los pymes, sobre todo, a la realidad que tiene esta ciudad, donde
Hay un esfuerzo también de emprendimiento que se está dando alrededor de los estelianos, de las estelianas, y quisimos pues tener este encuentro donde también tuvimos la oportunidad de intercambiar con las autoridades. Estuvieron ahí las autoridades de la municipalidad, estuvieron las autoridades militares, estuvimos pues teniendo en este sentido junto con los rectores que nos acompañaron de la alianza, porque nos acompañaron varios rectores de las universidades que tenemos aquí en Managua. Fue creo yo, pues un fin de semana provechoso en ese sentido. Y siempre bastantes inversiones, sobre todo el tabaco, que es el que predomina en Estelí, pero hay nuevos hoteles, nuevo comercio, y se siente la pujanza económica. Y se está construyendo, se está viendo la construcción también. Hay edificios que se están construyendo, pues el hotel donde nosotros estábamos estaba con una capacidad tope, pues en realidad te da gusto entender que lo que hemos venido hablando de la atracción de inversión, pues se está dando no solo en Managua, lo que nosotros hemos dicho por mucho tiempo, Managua no es Nicaragua, hay una cantidad de departamentos que están atrayendo inversión y que están generando en este sentido nuevas empresas, que están generando nuevos empleos y que eso es importante para el beneficio pues, de estas comunidades. Y la verdad es que creo que cuando uno sale, y ese es parte de uno de los objetivos que nos hemos planteado, llevar por un lado la agenda que nosotros estamos trabajando, la agenda COSEP 2020, conocimiento de las empresas y de los empresarios departamentales, pero a la misma vez conocer de esas realidades y estimular a que los sectores productivos, comerciales, turísticos, de los departamentos se aglutinen y trabajen y busquen cómo desarrollar sus municipios. A propósito del desarrollo de Nicaragua, este fin de semana el Banco Central presentó su informe anual en donde habla de cómo ha crecido la inversión extranjera directa, el indicador de actividad económica, el turismo, las remesas, y que finalmente Nicaragua logró un crecimiento económico del PIB del 4.7%. En COSEP, ¿cómo valoran todo este desempeño? Yo creo que lo destacable en este sentido es que seguimos siendo una de las 3 principales economías de América Latina. Sabemos que tenemos una deuda pendiente, que tenemos un rezago económicamente hablando en relación al resto de la región. Lo importante es que estamos haciendo algo para ir reduciendo ese rezago, para ir acortando esa distancia que perdimos durante tantos años de confrontación y que nos mandó a ser pues el segundo país más empobrecido de América Latina. La realidad es que en los últimos años Nicaragua se ha destacado por su tasa de crecimiento. De hecho, la Agenda COSEP 2020 eso es lo que va buscando, propuestas que hagan que Nicaragua pudiera crecer más, que plantee una ruta para que Nicaragua pueda crecer más. Muchos queremos que Nicaragua crezca más, pero no decimos cómo. En el caso nuestro, pues tenemos un planteamiento que hemos hecho y que lo que está buscando es que ese crecimiento todavía sea superior para ir avanzando y reduciendo esa brecha. En el caso de la inversión extranjera, obviamente ha sido uno de esos motores. Es importante en este sentido que a pesar de cómo los medios quieran manejar este tema, que unos quieran vender que ya está dejando de ser un motor de crecimiento, la inversión extranjera es y seguirá siendo un motor de crecimiento en el país. Yo creo que lo que no podemos perder de vista es que apenas a inicios de los años 2000 Nicaragua tenía inversión extranjera de 250 millones de dólares. Y lo mirábamos eso como una cosa grandiosa. Una cosa grandiosa, y hoy estamos hablando de 1.400, inversión extranjera bruta, 1.400, 1.300, 1.500, no importa si un año sube o baja, la realidad es que estamos hablando que cualquiera que sea las cifras, más 50, más 70, menos 50, menos 70, en relación al año anterior, es 5 o 6 veces superior a la de hace 10 años. Y eso es lo que tenemos que seguir estimulando, eso es lo que tenemos que seguir buscando, y en ese sentido es que estamos haciendo pues este esfuerzo. A propósito de que usted está tocando del enfoque de los medios de comunicación, quiero hacer una
una ejemplificación. Este es el diario La Prensa, a ver si me enfocan aquí, del día de ayer, y en donde dice Nicaragua con menos inversión extranjera directa, en esta parte de aquí. Ellos hacen referencia a al informe del Banco Central de Nicaragua. Ahí dice Nicaragua con menos inversión extranjera neta. Este es el diario La Prensa del día de ayer. Y el otro lado es la publicación del Nuevo Diario, en donde ven ustedes otro enfoque periodístico diferente. Inversión extranjera crece 4.2%. Y esto no solamente con este tema de la inversión extranjera directa, esto pasa todos los días. Cuando el Banco Central publica, por ejemplo, un informe sobre las remesas, un diario dice las remesas vienen cayendo y el otro diario dice las remesas están aumentando. ¿Qué es lo que está pasando? Porque esto también vemos caricaturas en donde tratan de ridiculizar el diálogo que sostiene el sector privado con el gobierno y los ponen en duda. Otros, y bueno, le voy a preguntar sobre otros temas más adelante. Bueno, en parte de quizás un editorial que empezamos la semana pasada, una serie de editoriales donde estamos queriendo responder de alguna manera a esos planteamientos. Hay algunos de estos dueños de medios de comunicación, periodistas que han manejado una posición constante antigobierno, y en ese aspecto nosotros respetamos sus posicionamientos, pero por el hecho de que el sector privado tenga una comunicación que la tiene que tener y la tiene que tener con cualquier gobierno, porque en esa comunicación es que el sector privado encuentra, busca y encuentra respuesta. Nosotros, y esto lo he dicho por años, las empresas todos los días exportamos e importamos, indistintamente del gobierno que esté. Si en este día se cambia de gobierno, no significa que una empresa deja de exportar ahora porque llegó un nuevo gobierno. Entonces nuestra responsabilidad es que todos los días haya esa respuesta, ese diálogo que busque las salidas a las diferentes situaciones que plantean las empresas. Y desde ese punto de vista, por tener nosotros esa comunicación, pues han querido de manera peyorativa atacar ese diálogo, ese esfuerzo del sector privado por tener crecimiento en el país. En este sentido, pues nos han dicho que por estar nosotros haciendo negocio estamos de alguna manera yendo en contra de los medios de comunicación, en detrimento de los medios de comunicación, y lo que hacíamos la semana pasada es reflejar cómo es que el sector privado ha ido, según ellos, en detrimento de los medios de comunicación, explicando lo que hemos hecho, algunas de las acciones que hemos hecho a lo largo de estos años. Y lo que en este sentido hemos sido, Adolfo, creyentes completamente del modelo de las libertades, hemos empujado ese modelo a lo largo de estos años, desde el año 2007 que llegamos, donde 2007 y 2008 no teníamos ningún tipo de comunicación de doble vía todavía con el gobierno, donde estuvimos en esos años sin comunicación con el gobierno a la par de medios de comunicación que fueron en ese momento intervenidos por las autoridades fiscales, y estuvimos a la par de los dueños de esos medios. Desde entonces hemos estado trabajando por asegurar que no se cierre un medio, que un medio tenga el equipo que necesita introducir al país, que un medio tenga el papel que es necesario para que siga publicándose, indistintamente de que ese medio ataque o no ataque la posición del sector privado. Desde entonces hemos estado trabajando en asegurar la competencia leal entre una empresa que pudiera ser del Estado interviniendo en el mundo de las telecomunicaciones. Hemos revertido una serie de decretos a lo largo de estos años donde se quería determinar quién iba a ser los gerentes de las empresas de telecomunicaciones, o se quiso interpretar o dejar en manos de las autoridades de Telcor que o no se publicaba en el Internet. Hemos estado mediando inclusive entre estos dos medios
cuando estuvieron públicamente atacándose en las portadas de ese entonces. Hemos estado haciendo campañas donde no diferenciamos si en esa campaña estamos dando ese aporte o contratamos a alguien que nos está dando ese tiempo, espacio, aunque sea un programa que nos esté criticando constantemente, porque al final del día estamos creyendo en la libertad de prensa y creemos y somos convencidos y lo estamos haciendo predicando con acción, y es donde nosotros insistimos. Esto que acabas de enseñar vos es parte del día a día que existe aquí. Si hubiera sido al revés, si hubiera sido la inversión bruta la que cae, lo que hubiera parecido es que la inversión bruta cae, aunque la neta hubiera crecido. Es un tema de simplemente de cómo querés poner las cosas en blanco y negro. Tratar de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Es querer uno mostrar el vaso medio lleno. Nosotros somos de los que queremos mostrar el vaso medio lleno y otros que quieren mostrar el vaso medio vacío todo el tiempo. Lo que nosotros hemos dicho es que ya desafortunadamente quedan muy pocos medios en este país que están en una posición objetiva, en el sentido de que o estás en contra o estás a favor del gobierno. Y en medio la objetividad cada vez se reduce más. Y nosotros en medio de esas dos posiciones, sin por eso nosotros dejar de presentar nuestras posiciones. Por eso es que COSEP tiene su propio programa de televisión, de radio. Estamos semana a semana ante los medios de comunicación en vivo. Damos conferencias de prensa donde estamos abiertos a todos los medios. Tenemos posición editorial en el periódico. Mandamos todos los días nuestras comunicaciones en las redes electrónicas. Tenemos revistas. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. Estamos tratando de no ser de alguna manera otra vez rehenes de la confrontación que ahora tenés entre los medios de comunicación también. Pero lo que pasa es que uno ve la prensa, para ser más específico, que le dan ahora mucha cabida a dirigentes políticos que formaron parte del gobierno sandinista de los 80, que son los principales críticos del sector privado. Es interesante ver que un día de esto salió un artículo de opinión en las mismas páginas donde nosotros escribimos todos los martes, en donde la presidenta de este partido trata de mandar un mensaje de que no son enemigos del sector privado y que todos tenemos que ser parte de esta Nicaragua que hoy tenemos. En ese sentido, pues qué bueno, nos pareció un mensaje correcto. Ojalá que así pensaran todas las personas que están dentro de ese partido y todos los seguidores de estos grupos que están dentro de los medios, que tienen una visión muy distinta, donde quieren dejar pues prácticamente en otro camino al sector privado, que en este sentido han querido vender como que COSEP es el que lo representa, cuando lo que también hay en realidad ahí es la falta de digamos, de tener, de poner los puntos sobre las i, de llamar con su nombre y apellido a las cosas, porque muchas veces se están refiriendo a empresarios grandes que por no querer decir su nombre, entonces lo encasillan y lo dirigen hacia COSEP, y después se dan estas situaciones donde nosotros tenemos y queremos y cuidamos y apreciamos nuestra credibilidad y nuestra reputación. No solo los medios tienen que cuidar su credibilidad y su reputación, nosotros también tenemos que cuidar esa credibilidad y esa reputación. Así es que, así como ellos lo hacen, nosotros también lo vamos a hacer. Así como ellos defienden, nosotros también vamos a defender. Vamos a hacer una pausa comercial y queremos preguntarle después al presidente del COSEP otra de las afirmaciones, que el COSEP defiende un régimen corporativista en Nicaragua, y un editorial de la prensa que decía que, que ellos están en la mira porque están criticando al sector privado. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán,
el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos Cambia de las todo en opiniones. este mundo. Cambia Profesional. el clima con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño. Y así como Imparcial. todo, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. En la defensa de ese modelo de las libertades, en la defensa de esa libre empresa y de libre prensa. Y ya en una segunda parte empezamos a destacar el tema de lo que han querido encasillarnos bajo el mote de régimen corporativista. Ahí lo que un grupito ha venido haciendo a lo largo de estos años es asociarnos a esta definición que si vos la buscas pues en los medios, en internet, o lo buscas en la parte política, lo que ellos están tratando de decir de que aquí lo que hay es un acuerdo por medio del cual el sector privado, por obtener ganancias, recibe una serie de medidas económicas a su favor a cambio de que no participe en la política o en todo caso a costa de la transparencia y la democracia. Han llegado incluso pues a decir en esta campaña de que nosotros lo que logramos con esto es que el gobierno no interfiera en los negocios, que el gobierno nos cobre menos impuestos. Han llegado inclusive a acusar de que que la policía hoy es utilizada como una fuerza represora contra los trabajadores para defender esa alianza del gobierno y la empresa privada, es decir, un sector privado que ataca a los trabajadores, un sector privado que no tiene ningún cuidado o preocupación por la institucionalidad política de este país, y en este sentido nosotros estamos en este segundo editorial respondiendo a esos planteamientos que obviamente, igual que demostramos que es todo lo contrario de lo que se ha querido vender, que no estamos haciendo o yendo en una ruta de ir en contra de los medios de comunicación, sino que lo que hemos estado haciendo es todo lo contrario. Igual, en este sentido, estamos dejando claro cuál ha sido el actuar de este sector privado en relación a eso que han querido acusarnos, y que al final lo que refleja es un posicionamiento nuevamente ideológico, donde vos lo que querés es que alguien que no piensa como vos piense como vos, y nosotros en ese sentido... Y que si no piensa como yo pienso, entonces lo ataco. Y entonces ahí es donde vienen los ataques y esa descalificación, ese ataque a la reputación, ese ataque a la credibilidad. Por eso decía antes del anuncio que esto es de doble vía. O sea, así como hay el interés y nos sumamos a ese posicionamiento de que cada quien tiene que velar por sus periodistas, por sus medios, por su credibilidad, por su reputación, es igual en el sector privado.
Nosotros tenemos que velar por nuestras empresas, por nuestros empresarios, por nuestra credibilidad, si esto es igual el derecho que tiene un sector como el que tiene otro sector. Quiere decir, si los atacan, ustedes van a responder. Lo que estamos es aclarando, lo que estamos es desmintiendo lo que se puede dejar claramente expresado por el accionar del sector privado. Lo que hicimos cuando nos referimos a que si nosotros estamos yendo en contra de los medios de comunicación fue poner 11 acciones que hemos hecho en estos años y que la gente juzgue si lo que estamos haciendo es en realidad yendo o no en contra de los medios de comunicación. Si uno lee y entiende, y lo que es más importante es que esas 11 acciones no son una historia de ficción, son una historia que se ha construido en cada uno de estos años que hemos venido caminando y que la hemos construido a la par de las empresas y que ellas mismas son las que pueden dar fe de que lo que estamos plasmando en ese escrito es una realidad, no es una ficción. Y en ese mundo, inclusive, están las mismas empresas donde hemos sido nosotros cuestionados o descalificados. Ahí están ellas, que pueden decir si es o no es cierto que nosotros hemos hecho lo que decimos ahí, porque ellas han sido parte también de ese actuar y han sido acompañadas de ese actuar del sector privado que estamos definiendo en esas, o que estamos describiendo en esas 11 acciones. Por eso es que en esto queremos ser claros en que nosotros no estamos aquí en la búsqueda de estar desgastándonos, en querer tener que estar en este ping-pong o en este ir y venir de posiciones contradictorias. Realmente en el caso del sector privado hemos sido un sector privado proactivo en función de hacer propuestas constructivas. Hemos sido claros en señalar cuando tenemos que señalar, nunca hemos dejado de señalar las cosas que no están caminando. Hemos por eso logrado revertir situaciones que inclusive se estaban quedando fuera de la clase política y que nosotros hemos tenido que hacer ahí el esfuerzo para que eso no se afectara, porque al final por eso estamos hablando de 3 diálogos. Por eso decimos no es suficiente el diálogo económico, pero también decimos no es suficiente el diálogo político. También necesitamos un diálogo por la educación. Por eso es que cuando en las caricaturas Pero aquí se malinterpretó ese mensaje, o se tomó por otro lado, rábano por la soja, porque lo que se quiso más bien es como ridiculizarlo, ese llamado de ustedes. Claro, pero lo que nosotros estamos evitando es que volvamos a tener la caricatura de un país, que es la que nos dejaron estas personas en 1990. Nosotros no queremos volver a tener una nueva caricatura, una segunda caricatura, porque en esta caricatura que quisieron ridiculizar el mensaje del sector privado, lo que ponen es la institucionalidad destruida, y ya una vez destruida la institucionalidad del sector privado diciendo, ahora vamos a llamar al diálogo político. Lo que nosotros heredamos en 1990 no fue una caricatura, fue la caricatura de un país donde encontramos destruido ese país. Y en ese momento entonces alguien de ellos diciendo ahora vamos a tener un diálogo de lo económico, que no es lo que nosotros queremos volver a tener en este país. Lo que nosotros queremos es que ni se destruya la institucionalidad, pero que tampoco se destruya la situación económica del país y que al contrario. Y por eso cuando vimos esa caricatura enviamos inmediatamente un mensaje a través de los medios de comunicación dirigido a el medio, preguntándole, primero diciendo que no es un diálogo el que nosotros estamos llamando. Dijimos son 3 diálogos y la pregunta que le hicimos, ¿cuál es entonces su sugerencia? No dialogamos más en este país, es eso lo que se está buscando, que ya no haya más diálogo. Realmente lo que queremos es la confrontación como la única salida. Nosotros no creemos en eso, nosotros sí creemos en el diálogo, estamos buscando que a través del diálogo le demos la respuesta a los 3 temas, a lo económico, a lo político y a lo educativo, porque Nicaragua, de nuevo, nosotros lo hemos dicho desde el 8 de septiembre que pedimos 3 diálogos, si encontramos un diálogo en lo político, porque ya tenemos un diálogo en lo económico, y ese diálogo en lo político le empieza a dar respuestas al país, a las demandas que tienen todas las fuerzas del país, todos los sectores del país.
pero no hacemos nada por la parte educativa, nosotros lo que estamos diciendo es que va a ser muy difícil entonces que ese crecimiento que hemos venido teniendo sea sostenible hacia el futuro. Si no entendemos que el mundo está cambiando y que nosotros no estamos yendo a la misma velocidad del mundo en los temas de educación, de innovación, de tecnología, pues vamos a seguir entonces solo atrayendo esa inversión que lo que utiliza es la mano de obra de nuestro país y que no promueve el desarrollo de la educación y de la cultura de nuestros ciudadanos, de nuestros trabajadores, y que por lo tanto no vamos a poder entonces ser parte de esa revolución, de esa cuarta revolución, que es la revolución de los datos, porque aquí estamos todavía en la tercera revolución, que es la del Internet, pero ya esa revolución en el mundo ya pasó. Ya hoy el mundo está no solo en Internet, hoy el mundo está en nanotecnología, en biotecnología, en robótica. Nosotros eso solo lo leemos, no tenemos ni Estamos a 100 años luz todavía. Estamos a muchos años luz, y si seguimos en este intercambio donde lo que se gasta es el tiempo en descalificar al que está tratando de volver a poner a este país de pie, porque somos no únicamente el COSEP, sino el sector privado en general, formal e informal, está haciendo un esfuerzo enorme para que este país vuelva a estar de pie, a que ese país que nos dejaron como caricatura, destruido económicamente e institucionalmente, hoy por lo menos está volviendo a ponerse de pie y estamos ya siendo parte del radar nuevamente, o de los radares en el mundo, y esto es algo que nos satisface porque ya no es la Nicaragua que es conocida por su autodestrucción, como Misión Imposible, donde nos daban tanto tiempo para que nos destruyéramos o autodestruyéramos. Aquí estamos ya presentando una Nicaragua que afortunadamente, con sus males, con sus defectos, con sus realidades, estamos ya creciendo, estamos ya vendiendo crecimiento, atracción de inversión, nuevos espacios para venderse turísticamente al país, y creo que eso es lo que tenemos que seguir construyendo. A propósito de ficción versus realidad, lo que dicen estos sectores políticos y algunos medios de comunicación es que Nicaragua no es cierto que crece económicamente, que no es cierto que Nicaragua ha avanzado socialmente, que aquí no hay desarrollo humano y que más bien hemos retrocedido, y que los únicos que han hecho riqueza son los empresarios. Uno lo lee en los comentarios, en los artículos de opinión y en declaraciones que dan a los medios de comunicación. Es interesante, de nuevo, es que es ese mundo blanco y negro. Si vos reconoces que hay algún nivel de desarrollo económico y social, el problema de eso es que lo asocian con que estás reconociendo al gobierno. Entonces, por no reconocer lo que puede ser bueno que esté haciendo el gobierno, porque así como el gobierno hace cosas que no son las que nosotros quisiéramos en el país, pues hay cosas buenas que hace el gobierno y esas no las quieren reconocer. Entonces, en ese mundo blanco y negro, en donde si vos lo reconoces, entonces te sentís que lo que estás haciendo es yendo en contra de tu objetivo de buscar cómo destruir esa otra opción, entonces entramos a ese mundo. Lo que nosotros decimos a eso es que los que están señalando esto no somos nosotros. O sea, cuando vos venís al país, cuando viene un extranjero que no ha venido en los últimos 10 años al país, hace una semana cenábamos con la ex embajadora de Finlandia en Nicaragua, que se fue hace 6 años y que hoy está ocupando un alto puesto en la Cancillería de su país, y lo primero que nos decía cuando vino es cómo ha cambiado Managua. Es impresionante lo que hoy se encuentra de lo que dejó. Cuando viene un nicaragüense que tiene 10 años de no venir a Nicaragua, de los que viven en el extranjero y ven a la Nicaragua de hoy, se van asustados de ver este cambio que está teniendo Nicaragua. Hay cosas que no necesitas decirlas, simplemente el que viene las ve por un lado, y por el otro lado son los reportes de esos indicadores, que no los hacemos nosotros, los que reflejan esta realidad. Vos te encontrás que en el índice de progreso social, nosotros económicamente, yo dije desde el principio del programa, Nicaragua es el segundo país más empobrecido de América Latina.
están por encima de nosotros Honduras, El Salvador y Guatemala. Cuando vos te vas al índice de progreso social, que no lo hacemos nosotros, entonces te encontrás que Nicaragua está en una mejor posición que Guatemala y Honduras, por ejemplo, a pesar de que económicamente estamos más abajo. Entonces, cuando te vas al indicador, el reporte mundial de felicidad que se quiso descalificar, también se descalificó, y hacer mofa, porque pues quisieron asociarlo como que aquí somos un país que vive en chistes y en broma, y pues como que si eso tuviera algo de malo, pero que no es ese el reporte lo que te presenta 6 variables que están relacionadas con el vivir del ciudadano nicaragüense, y que hoy reconocen que Nicaragua ya está en el lugar 43 de 155 y que hemos venido avanzando. Somos el país que en los últimos 10 años, de acuerdo a ese reporte hecho por economistas mundiales reconocidos, somos el país que más ha avanzado en el mundo de las 155 economías. Entonces lo descalifican y empiezan a buscar siempre el vaso medio vacío. Entonces el tema es que son situaciones que ellos no pueden ocultar, porque no puedes dejar de ver lo que está sucediendo en el país, no puedes dejar de leer lo que otros que no tienen esa posición blanco y negro están reflejando en sus informes del país, así como igualmente se refleja las situaciones que en otros reportes reflejan retroceso en la parte institucional del país. Probablemente esos críticos que ven solo blanco y negro la situación en Nicaragua, que es un país que tiene matices, es que debe ser que es parte de los que no son felices. Vamos a hacer una pausa y regresaremos porque queremos preguntarle al presidente del COSEP sobre los inspectores de Estados Unidos que han venido nuevamente a Nicaragua y unas preguntas de nuestros televidentes. No se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño, y así como imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Tengo 2 mensajes de los amigos por WhatsApp. Uno dice que hay que incluir entre los diálogos el cambio climático, y otro pregunta o comenta de que tenemos el salario mínimo más bajo de Centroamérica. Esos son para ustedes. Y yo quiero agregar, se confirmó que una misión de técnicos de los Estados Unidos, de inspectores, vino otra vez a supervisar la zona franca. ¿Qué ha pasado alrededor de eso? Hemos estado recibiendo la visita efectivamente de estos inspectores. Afortunadamente 10 meses después ya están de nuevo. Esto es importante para asegurar que las exportaciones, que los procesos de exportación e importación que tenemos hacia Estados Unidos y desde Estados Unidos, pues no se atrasen. De esta manera
vimos llegar a mediados de la semana, finales de la semana pasada, pues estos inspectores visitaron empresas de zona franca en el sector maquila, visitaron empresas de zona franca en el sector de Arnecom, en el caso de pues, los arneses. Creo que esto ya nos devuelve a un proceso que es necesario entender que las empresas necesitamos en ese intercambio comercial que tenemos con nuestro principal mercado, que es Estados Unidos. No hay un mercado que le llegue, pues en este sentido, al mercado americano, y todo lo que sea en pro de mejorar esas exportaciones e importaciones es algo que tenemos que seguir empujando. Y bienvenido de nuevo a los inspectores, y qué bueno que ya en el proceso que se estableció para notificar que la empresa, porque esto es un tema, para que lo entendamos bien, Adolfo, donde la empresa que hace el producto en el país, ese producto lo compra un cliente americano. Ese cliente americano es el que hace la solicitud de que vengan esos inspectores para asegurar que esos productos, cuando vayan a entrar al Estados Unidos, pues entren rápido, porque ellos están con el interés de llevarlo rápidamente a los estantes, a poder venderlo. Entonces no es un tema que tenga que ver con nada político, son temas que son estrictamente comerciales, que son parte de ese encadenamiento que existe, por eso estamos yendo en esa dirección. En segundo lugar... Entonces ellos ya hicieron las inspecciones, ¿ya se retiraron o siguen? No te sabría decir si ya se retiraron, porque creo que iba a haber algunas otras empresas que iban a tratar de aprovechar que ya estaban aquí para otros sectores. Al final eso ya no supe si se dio o no se dio la solicitud, porque me fui para Estelí, pero sí había esa intención de que llegara a otros sectores de la economía que son parte también de estos procesos. En relación al tema del salario mínimo, de nuevo, o sea, el salario mínimo lo hemos explicado muchas veces. Sí somos el salario mínimo más bajo de Centroamérica, pero también somos el país que tiene el costo de vida más bajo de Centroamérica. Obviamente en Costa Rica tenés un salario mayor, pero tenés un costo de vida tan alto que hoy estás viendo que las empresas de Costa Rica, algunas industriales, se están viniendo a Nicaragua porque no están pudiendo ya cubrir los costos de salario, los costos de energía, y entonces están teniendo como alternativa el venir a invertir a Nicaragua. El tema del salario, además, es un tema que no está vinculado únicamente a los que estamos en la formalidad. El problema de Nicaragua es que el 70%, 65% de la economía está en la informalidad, y esas personas que están en la informalidad no están vinculadas al salario mínimo. Entonces, cuando vos negocias salario mínimo, solo lo estás haciendo para aquellas empresas que están en la formalidad, que están vinculadas al comercio exterior, y si yo quisiera pagar el triple de lo que estoy pagando hoy, y luego mi producto se encarece 3 veces y lo querés vender en el mercado internacional, donde no te compran ese producto, ese precio, porque los otros países te lo venden igualmente más barato, entonces de nada te sirve, porque lo que vas a provocar es desempleo. Entonces ahí hay ese equilibrio que estamos buscando entre promover más formalidad, entre ir creciendo al nivel que crece la productividad del país, etcétera. Y en relación al tema del cambio climático, efectivamente es un tema que hoy da la casualidad. Hay un evento donde está relacionado ya con el compromiso que empieza a verse de parte del sector privado, en este caso de un banco del sistema financiero, creando ahí un fideicomiso para promover en este sentido el buen uso del medio ambiente con el sector ganadero, que ya es parte pues de las primeras acciones que se tienen que dar alrededor del tema del cambio climático. De hecho, pues nosotros hemos tenido el sumo cuidado de que en estas mesas de facilitación que tenemos con el gobierno estamos asegurando que se redacten las normativas que protejan, en el caso de las plantaciones de madera, a este sector, dejando bien claro su diferenciación con la tala ilegal de los bosques naturales. También dentro de estas mesas estamos asegurando que el tema del agua se cuide, se coseche, y que en el caso de los proyectos de turismo, por ejemplo, donde se están impulsando, pues que tengamos esa relación, esa comunicación con las autoridades para poder cuidar, por ejemplo, el agua en esa zona. Pero sí hay que dialogar mucho más.